Me enlazo esta mañana vía telefónica con el titular de la Secretaría de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, para platicar sobre varios temas. Vamos a iniciar con este programa Anticipa. Secretario, buenos días. Muy buenos días, Karina. Gusto saludarte y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Platíquenos, ¿ha resultado favorable este programa que se ha impulsado durante los últimos meses o las últimas semanas? Y bueno, lamentablemente seguimos teniendo casos de COVID-19. Sí ha bajado la incidencia, ha sido notoria, pero en los últimos días se incrementó ya cuando teníamos ahí pues datos más positivos. Platíquenos, por favor, la insistencia en atendernos a tiempo. Sí, te comento, Karina. Hoy comenzamos con la semana número 39 desde que inició el COVID en Sonora. Y sí, efectivamente lo que tú comentas, desde la semana 35 a la semana 38, pues el último mes, hemos tenido incrementos muy paulatinos, muy despacito, pero han sido incrementos. Y tenemos que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido días, y así lo hemos informado, con una positividad hasta del 50%, sobre todo en las ciudades de Hermosillo y Navojoa. Y esto nos debe de llevar a todos a tener una señal de alerta. Tenemos y sabemos porque ha sido muy difícil vivir estas 39 semanas que se dicen fácil, pero son muchos días, son 7 meses ya. Hemos vivido con tantas limitaciones y sobre todo, para ser sinceros, con ansiedad, con miedo, y ya hay mucha gente que no quiere o que tiene un desinterés cuando les tocas el tema del COVID. Es importante que no pensemos así, es importante que sigamos alerta, es importante que nos sigamos protegiendo y que nos sigamos cuidando. Ahorita comentabas del programa Anticipa, ya muy satisfechos con todo el equipo y todo el personal de salud, porque ya el programa Anticipa tiene casi 34,000 consultas, y en ese programa donde la respuesta de la población ha sido muy favorable, pues ya se han detectado 2/3 partes de los contagios en Sonora. De los casi 32,000 contagios confirmados, se han detectado en los centros Anticipa más de 21,000, Karina. Entonces, yo creo que es muy importante, y te comento que la respuesta de la población ha sido favorable, porque se ve ya que al primer síntoma la gente está acudiendo a los centros Anticipa. Yo creo que la campaña que hemos hecho juntos con ustedes, con los medios de comunicación, ha sido muy importante porque la gente está más consciente. Sí, que eso no ocurría al inicio. Secretario, recuérdenos dónde están los centros, y es importante que ante cualquier situación y que se pudiera también, se nos acerque el tema de la influenza también, que es importante el tema de la vacunación y evitar que esto pues se complique con el tema de salud. ¿Nos recuerda cuáles son las sedes aquí en Hermosillo particularmente? La gente que tiene alguna duda de tener riesgo o contagio de COVID o que trae algún síntoma, ¿a dónde hay que acudir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Sí, mira, es muy importante pasar a los centros al primer síntoma. No importa que nomás sospeches que tienes el síntoma, y no importa tampoco si te equivocaste y crees que es un síntoma y resultó no ser de COVID, y más ahora pues que iniciamos con el tema de la influenza, también con el tema del dengue. Te informo que los centros Anticipa van a estar muy pendientes, no solo de COVID, sino también de influenza y de dengue. Eso es muy bueno. En el Centro de Salud Domingo Olivares, tenemos también en la Arena Sonora, en lo que le decíamos el gimnasio del Estado, por el Boulevard Rodríguez, y ahí es importante que sepas que hay médicos especialistas que te van a ayudar a ver si sí tienes o no tienes COVID, que el medicamento que se te va a entregar es totalmente gratuito, y que de resultar factible se te va a hacer tu prueba PCR, y también
tu prueba rápida, si así lo ameritas. Es lo que quería comentarle, secretario, porque de pronto nos molestamos porque pues no nos hacen la prueba o bien nos hacen la prueba en alguna institución a la que pertenecemos médica y pues tarda como 10 días. ¿En qué tiempo nos dan la prueba y en qué casos sí es de acuerdo a una valoración médica, por supuesto, que hacen los expertos y no a todos se les hace la prueba? Fíjate, Karina, qué bueno que me preguntas, porque se les está haciendo pruebas rápidas a todos. Al que llega, secretario. Al que Ok. llega, se han realizado más de 38,000 pruebas rápidas en los centros Anticipa y se han realizado más de 10,000 pruebas de PCR en los centros Anticipa. ¿En cuánto tiempo se entregan las PCRs a través de los centros Anticipa? Cuando se junta mucho el trabajo, es en 48 horas, Karina, Okay. pero estamos tratando de dar el resultado en menos de 24 horas. Y ahorita comentabas el tema de las diferentes derechohabiencias o de las diferentes afiliaciones. Te informo que de las 33,900 consultas que se han dado en los centros Anticipa, 9,000 de ellas han sido para afiliados del IMSS y 2,000 de ellas para afiliados del ISSSTE. 11,000 personas. Este paso que se dio de que con el solo hecho de estar aquí en Sonora y con el solo hecho de pasar a un centro Anticipa, la gobernadora Pavlovich siempre nos ha instruido que atendamos a quien debe de ser. Entonces, si en alguna de las instituciones no te atienden como quisieras, o puedes rápido. ir a un centro Anticipa a que te hagan tu valoración médica y también no importa a qué institución pertenezcas o si no perteneces a ninguna institución, sales con tu medicamento recetado por los especialistas que tenemos en esos lugares. Secretario, dos preguntas. Bueno, usted como titular y con la experiencia después de todas estas semanas que han estado al frente de esta batalla del COVID como institución o como gobierno, muchas personas piensan pues que ya libramos la batalla contra el COVID y a mí se me hace muy delicado este tema porque sí hemos notado pues como que ya aflojamos el cuerpecito muchos en el tema de COVID y viene lo más difícil o se habla de un posible rebrote. Hay países como en Europa que ya regresaron a confinamientos o a medidas en donde regresan a medidas que ya habían superado porque pues hay registros de casos o reincidencia de casos. En el caso de Sonora, ¿cuál es el panorama, cuál es el pronóstico que usted como titular y como experto ve ahora con el tema de la influenza en octubre y luego se habla de posibilidades en el próximo año, al inicio del próximo año también? Fíjate qué bueno que me comentas eso, Karina. Hay una gran contradicción con la salud mental de mía y de todos los sonorenses. Por un lado, tenemos 39 semanas estresados con el tema. ¿Y eso qué nos hace hacer? Pues salir, tener mucha movilidad. Y por el otro lado está, y te lo digo con mucha humildad, que hemos ido aprendiendo, como tú bien lo dices, de otros países, como es el caso de Europa. Y te comento, en España ya hay restricciones en la movilidad. Así es. Ya hay restricciones limitadas a un máximo de 6 personas en cada uno de los lugares. Eso es en Madrid. Ellos ya el viernes tuvieron más de 200 contagios, más de 30 defunciones y a nosotros nos ha venido pasando exactamente lo que ha pasado en Europa. Tenemos que aprender de lo que está pasando en otros países y nos va a pasar lo mismo de lo que les está pasando a ellos. Es por eso que debemos invitar a la población a que se cuide, a no convertirnos en cómplices del coronavirus y no ayudarle al virus. Tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir protegiendo a nuestros adultos mayores. Y te comento, la tasa de letalidad arriba de los 60 años es del 28%. Ok, alta. Alta. Y abajo de los 60 años es del 4%. ¿Qué nos indica esto? Que nuestros jóvenes tenemos que seguirlos invitando a que se protejan porque no están aguantando el quedarse en casa, no están aguantando, se quitan el cubrebocas
o pierden la sana distancia, se contagian y están llevando los contagios a nuestros grupos en riesgo. Muy Una bien. invitación a los jóvenes a que se cuiden, y no por ellos, porque seguramente a los jóvenes, al 90% de los jóvenes no les va a pasar nada, pero sí están contagiando a A nuestros los grupos de adultos. riesgo. Sí, ese es Así el es. punto, pues que se creen intocables por el COVID, pero resulta que ponemos en riesgo a nuestros adultos mayores. Por acá nos llega un mensaje de Luz Santa Cruz, nos dice que fueron a la Arena Sonora y que les dieron muy buen servicio, les dice a mis hijos, les hicieron la prueba del hisopo, o sea, la PCR confirmatoria, y les dieron medicamentos y no pasó a ser grave, afortunadamente, nos dicen por acá. Y luego nos pregunta Alex Sota, secretario, ¿para cuándo empiezan a poner la vacuna contra el COVID-19 y por qué la importancia de ponerla también para evitar complicaciones? No tenemos antecedentes todavía porque estamos aprendiendo, usted bien dice todos, pero se estima que podría confundirse el COVID o nos han explicado expertos que puede pues dificultarse ahí la cuestión de salud en caso de tener COVID y también tener influenza. Sí, y invitar a toda la población, Karina, a que si sienten cualquier síntoma, no importa que se confundan si es influenza o si es COVID o simplemente si tienen cualquier sospecha, es importante acudir a los centros Anticipa. Y qué bueno que me pregunta sobre el tema de la vacuna de la influenza. Nos llegaron las primeras 96,000 dosis este fin de semana, y ahorita van en camino a las diferentes jurisdicciones en todo el estado y también aquí en Hermosillo. A partir del miércoles, en todos los centros de salud ya tendremos las vacunas de la influenza. Miércoles próximo, ¿ya podemos vacunarnos? A partir de pasado mañana tendremos las primeras 96,000 dosis en todo el estado. Y sí es muy importante que empecemos a vacunar a nuestros grupos de riesgo, a los niños de 0 a 6 años y a nuestros adultos mayores. Empecemos con ellos. Si tenemos por ahí ahora que no hay clases, que no hay escuelas, llevemos a nuestros niños chiquitos y a nuestros adultos mayores para que ellos sean los primeros en vacunarse. Si estás en un grupo de riesgo, también puedes pasar a ponerte la vacuna de la influenza a partir de pasado mañana en cualquier centro de salud. Muy bien, pues ahí está la invitación. Secretario, ¿algo más que quiera agregar antes de irnos a la pausa? Pues no convertirnos en cómplices del COVID, no queremos pasar al semáforo rojo y invitar a la población a protegerse, a cumplir con la regla de 3, utilizar correctamente el cubrebocas, la sana distancia y lavarse constantemente las manos, y agradecerte mucho, Karina, por esta oportunidad que me das. Muchísimas gracias a usted, secretario, a respetar, y no queremos regresar a las restricciones de no movilidad, así que tenemos que ser muy responsables todos, corresponsables, diría yo, con las autoridades, con ustedes, con nuestra familia, y evitar un rebrote de COVID en el estado. Muy buenos días, muchísimas gracias, secretario. Gracias a usted, Karina. Gracias.